En el video de hoy vamos a solucionar un ejercicio de caída libre o movimiento vertical. El ejercicio lo he denominado gravedad en la luna Europa. Y el enunciado es el siguiente. Nos dice, el bacteriólogo Dani, perteneciente a la NASA, se encuentra en una misión sobre la luna Europa, del planeta Júpiter, recogiendo muestras del material de la superficie, donde descubre un tipo de bacteria. Dani desea saber la gravedad a la cual está sobreviviendo la bacteria. Para ello suelta una caja Petri con una velocidad de 1,13 metros sobre segundos a la altura de su cabeza aproximadamente, 1,83 metros, y registra que tarda en impactar el suelo un tiempo de 1,02 segundos. Las preguntas son las siguientes a responder. La inciso A, ¿cuál es la gravedad en la Luna Europa? Y en el inciso B, ¿cuál es el valor de la gravedad de la Luna Europa comparada con el valor de la gravedad de la Tierra? Entonces procedemos a solucionar nuestro ejercicio. Bueno, aquí en el tablero les he extraído los datos que nos daban en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos decían que Dani deja caer una caja Petri, la que está acá en azul, con una velocidad de 1,13 metros sobre segundo. Ese dato que nos dan es la rapidez inicial, nos están dando la magnitud. La idea es escribirlo como una cantidad vectorial. Sabemos que si Dani deja caer la caja Petri por acción de la gravedad del lugar donde se encuentra, recuerden que la gravedad es una aceleración cuya dirección es vertical hacia abajo, y como estamos sobre la Luna Europa, sería la gravedad de dicha Luna Europa. Entonces, por acción de la gravedad, el objeto es lógico que comience a caer, a moverse hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esta sería más o menos la dirección de la velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Por qué? Dani lo lanza, lo impulsa con una rapidez de 1,13 metros sobre segundos. Si yo lo quiero escribir como una cantidad de tipo vectorial, me quedaría de la siguiente manera, que la velocidad inicial como vector va a ser igual a ¿qué? Va hacia abajo, el signo es negativo. Recuerdan que cuando va en dirección vertical, o sea, sobre el eje Y, su componente es en J, y la magnitud sigue siendo la magnitud de la velocidad, que en este caso es la rapidez. O sea, 1,13 en dirección J y unidades de metros sobre segundos. Entonces, no se nos olviden las unidades. Ya identifiqué la velocidad como una cantidad de tipo vectorial. Para este tipo de ejercicios es obligatorio, listo, se los pido, es que hagan siempre un gráfico bosquejo del problema. No debe ser tan perfecto, sino que me permite una interpretación y poder anotar los datos. También el enunciado nos decía que Dani lo suelta desde la altura, más o menos a su cabeza, que es aproximadamente 1,83 metros. Esa altura es medida desde el suelo hasta donde se encuentra la caja Petri, ¿cierto? Y dice que cuando lo suelta, el objeto comienza a caer de forma vertical y va a llegar hasta el suelo. Impacta acá a este lugar. ¿Listo? Y recorre una distancia de 1,83 metros en un tiempo de 1,02 segundos. Entonces ya tengo mi tiempo. Entonces, para solucionar el ejercicio en el inciso A nos preguntan por la gravedad de la Luna Europa. No la conozco, es un cálculo que yo debo hacer. Donde estoy mostrando por una Tierra, es lógico que la gravedad yo la conocería y puedo utilizar dicho valor. Entonces, recuerden que para solucionar el ejercicio, yo debo partir de las ecuaciones de caída libre, que es el tema que estamos solucionando. Recuerden que hay tres ecuaciones. La principal es la ecuación de posición, sería nuestra ecuación número 1, ¿cierto? Es la que por lo general utilizamos en la mayoría de los ejercicios. Y nos dice lo siguiente, que el vector de posición final es igual al vector de posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio. Recuerden que el movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. Aquí debería existir la aceleración, pero la aceleración en particular de este tipo de movimiento siempre la gravedad. En vez de utilizar la letra A de aceleración, utilizamos la notación de gravedad, que también es una aceleración. Y esto por tiempo al cuadrado
Esa sería nuestra ecuación a solucionar. Observen que la velocidades y los tiempos y la gravedad, pues digamos, ya las he identificado. Me hace falta indicar la posición final y la posición inicial. ¿Cómo identifico esos dos datos? Para eso utilizo mi gráfico y sobre el gráfico lo que yo hago es ubicar un sistema de referencia. En este caso, por lo general, yo les recomiendo que sobre el dibujo, el sistema de referencia lo ubiquen en el suelo, si lo conozco, y debajo del objeto. Entonces nos va a quedar que nuestro sistema de referencia lo ubico en esta posición, X. ¿Listo? Entonces ese sería el origen de coordenadas. Entonces sobre los dibujos siempre debo hacer el sistema de referencia y marcar los respectivos ejes. Entonces, voy a mirar. El objeto se encuentra en esta posición inicial. Quiere decir que hay un vector que parte desde el origen y su cabeza termina en donde comienza el objeto. Ese vector lo voy a denominar posición inicial. Entonces sale la cola y su cabeza termina donde se encontraba el objeto. Es un vector de posición. ¿Por qué lo llamo inicial? Porque la caja Petri se encuentra en un principio ubicado en este lugar y aquí parte la velocidad inicial. Ese sería el vector inicial. ¿Cómo me quedaría escrito ese vector inicial como dato? Pues posición inicial va a ser igual a ¿quién? Observen que el vector va hacia arriba. Es decir, que es positivo. ¿En qué dirección? J. Como no tiene ningún ángulo, va sobre todo el eje, quiere decir que queda toda esa distancia. Esa distancia sería de 1,83 metros. Entonces me quedaría 1,83 en dirección J y unidades de metros. Entonces ya tengo ubicado el vector de posición inicial. Ya tengo el inicial, puedo encontrar también el final. ¿Cómo nos quedaría el final? Pues Dani, que es nuestro astronauta, suelta la caja Petri y comienza a caer a medida que cae su posición va cambiando, pero me interesa en el punto más bajo, cuando golpea, ¿cierto? Yo sé que yo puedo detectar. Cuando golpea este lugar, la caja Petri ¿a dónde llega? Al origen del sistema de coordenadas, o sea, al punto 0 en Y, 0 en J. Como el movimiento es en J, el vector de posición final va a ser igual a 0 en dirección J y unidades de metros. ¿Listo? Con esto ya he identificado todos mis datos para poder atacar el ejercicio. Es importante que hagan el gráfico, ubiquen encima de referencia y sobre él ubiquen los datos. Eso me da una interpretación de los problemas. Entonces, el siguiente paso es mirar si los datos están en el mismo sistema de unidades. Observamos metros sobre segundos, segundos, metros, metros y metros. Y por ende la gravedad que yo calcule va a ser en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todos los datos están en el mismo sistema de unidades. No es necesario hacer ninguna conversión. Quiere decir que esta formulita, como estoy despejando posición final, me queda en metros. Y ya puedo comenzar a solucionar mi ejercicio. Entonces, el paso lógico a seguir es sustituir o reemplazar los datos. Entonces, comenzamos. El vector de posición final era igual a 0 en J. Se nos queda 0 en J es igual a ¿quién? Al vector de posición inicial. El vector de posición inicial para nosotros es el de 1,83 J. Se lo escribo entre paréntesis, nos daría 1,83 J. Y esto me iría en unidades de metros. Las unidades las voy a colocar al final de la ecuación. ¿Qué sigue ahora? El término más. ¿Listo? Sigue la velocidad inicial. La velocidad inicial la tenemos acá, la cual es negativa. La escribo entre paréntesis, me haría menos 1,13 en dirección J. Sigo sustituyendo en la fórmula. Tengo la velocidad inicial, la multiplico ahora por el tiempo. El tiempo vimos que era de 1,02 segundos. Entonces, entre paréntesis, 1,02 segundos. Ya reemplacé el segundo término de la expresión. Sigue ahora el signo más, un medio que es una constante de fórmula. Y sustituyo la gravedad. La gravedad no la conozco, es la que quiero calcular. La dejo de forma indicada. Después de eso viene en la formulita el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería de 1,02, que es el mismo tiempo del término anterior, pero en la formulita ahora aparece al cuadrado. Y toda esta ecuación me queda en unidades de metros. ¿Listo? El siguiente paso, pues, ya es un paso algebraico. La idea es empezar a solucionar. Digamos que lo podría resumir de la siguiente manera, como
destruir los paréntesis. Entonces, al destruir los paréntesis, yo me refiero es al hecho de realizar los respectivos productos, divisiones, etc. Entonces, ¿cómo nos quedaría escrita la ecuación? Nos quedaría que 0 en J, no estamos multiplicando por nada, queda tal cual. El término de posición inicial está sobre, está entre paréntesis, ya no le coloco el paréntesis, sino que escribo 1,83 J. Realizo el siguiente término, el cual sería menos 1,13, ¿cierto? Con 1,02. ¿Por qué? Se están multiplicando. Entonces nos daría menos 1,13 por 1,02. Eso nos daría un valor de 1,1526. Digamos que aproximadamente 1,15 negativo. Entonces, menos 1,15, ¿cierto? ¿En qué dirección? J. O sea, no puedo eliminar el vector de dirección. Entonces sería en J. Nos da este valor. ¿Listo? Multiplico los números con los signos y le agrego los vectores respectivos. En este caso es J. Sigo con mi formulita. ¿Qué nos daría? Más un medio, ¿cierto? La gravedad la voy a dejar quieta porque no la conozco. Pero puedo hacer la siguiente operación. 1,02 al cuadrado. Entonces vamos a explicar primero el paréntesis. 1,02 esto al cuadrado y eso nos daría el siguiente dato. 1,0404. Yo puedo decir que aproximadamente me va a quedar como 1,04. Y toda esta ecuación está en metros. ¿Listo? La idea es seguir simplificando las operaciones. Entonces observen lo siguiente. 0 en J no está haciendo nada con ninguno. Lo dejo tal cual como está. Me da igual. Pero estos dos términos sí puedo sumarlos. 1,83J menos 1,15. ¿Eso nos daría cuánto? Nos daría 1,83 menos 1,15. Nos va a dar igual a 0,68. Nos da 0,68 positivo. ¿En qué dirección? J. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es agarrar estos otros dos términos. El 1 medio por 1,04 nos daría 1,04 por 1 dividido entre 2. Entonces sería 1,04 dividido entre 2. Eso va a ser igual a ¿qué? A 0,52. Desordenando, me quería más 0,52 multiplicado por la gravedad, que es una cantidad vectorial. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos darían estos dos términos. El 1,02, el medio, por el 1, 0,4. ¿Listo? Y esto quedaría en qué unidades? En unidades de metros. Y el siguiente paso lógico es despejar la gravedad. ¿Listo? Ya tengo la operación. Entonces despejamos la gravedad. Observen que todos estos pasos son algebraicos. Entonces, 0,68 está sumando, pasa al otro lado a restar y 0,52 se queda quieto. Entonces yo puedo ordenar de una vez de la siguiente manera. 0,52 veces la gravedad, que es el dato que yo quiero calcular, va a ser igual a menos 0,68. Que este término queda quieto, lo dejo en su posición, solamente ordené, y ese está sumando, pasa al otro lado a restar, me daría menos 0,68 J. Y todo es un momento de unidades de metros. El siguiente paso para nosotros, pues es que este 0,52 me está estorbando. Entonces, ¿qué hacemos? Que ese 0,52 se está multiplicando, pasa a dividir, me queda que la gravedad va a ser igual a ¿qué? A menos 0,68 dividido en 0,52. ¿Listo? Y como ya tengo ese término dividido en 0,68 y en 0,52, ¿qué unidad en qué dirección está? En J, no cambia. ¿Qué unidades nos quedarían? 0,68 tenía unidades de metros, pero el 0,52 tiene unidades de segundos al cuadrado porque viene de acá arriba, el 1,02. Tiene unidades, que es el tiempo de la fórmula. Segundos al cuadrado, el IVA camuflado ahí, entonces segundo al cuadrado, están multiplicando
pasan ahí y me quedan que son metros sobre segundos al cuadrado. En pocas palabras, para no confundirme, ¿qué unidades tiene la gravedad? Es una aceleración, o sería unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que siempre al final de la fórmula coloco unas unidades de la variable que tengo despejada, y ya técnicamente yo puedo hacer esta operación en la calculadora. Entonces nos daría como resultado lo siguiente. Nos daría menos 0.68 dividido en 0.52. Eso es igual a ¿qué? A menos 1,3076. Debo decir que la gravedad aproximadamente a 2 decimales nos va a dar igual a menos 1,31. No, en dirección J, unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Y toda esta sería mi respuesta. Entonces, respuesta, la gravedad en la Luna Europa es de menos 1,31 en J con unidades de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Y esto sería todo para el inciso A. ¿Vale? Observen lo siguiente, me está dando un vector de aceleración, el cual es negativo, menos J. Y es correcto porque la gravedad es de va hacia abajo. Entonces, el signo vectorial nos quedó bien. ¿Listo? Eso sería todo para el inciso A de nuestro problema. Ahora procedemos a hacer el inciso B. En el inciso B lo que nos dicen es qué tan grande o en qué comparación la gravedad de la Tierra es con la gravedad de la Luna. Entonces, para comparar un dato con el otro, la operación más fácil y sencilla es realizar una división o una fracción y eso nos va a dar un parámetro o un término de comparación que va a ser el valor m. Entonces, para el inciso B, aplicamos esa formulita. Entonces, nos quedaría la magnitud de m, perdón, la proporción de una variable, en este caso va a ser m, va a ser igual a ¿qué? Nos va a quedar a la magnitud de la gravedad de la Tierra, que nosotros la conocemos, sobre la magnitud de la gravedad de la Luna. ¿Por qué trabajo con magnitudes? Porque no puedo dividir un vector sobre otro vector, ¿cierto? Entonces recuerden allá que cuando yo tengo un valor, la magnitud es igual a ¿qué? A la raíz de esas componentes al cuadrado. Ya más quiero hacer como un ejemplo. Yo sé que la gravedad es igual a menos 9,8 en la Tierra, ¿cierto? En dirección J, es su componente. Esto al cuadrado, ¿cierto? Al hacer el cuadrado sumar un número positivo y eliminar la raíz me va a dar el mismo número, pero ya de forma positiva, eso va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En pocas palabras, la magnitud de un solo vector que tiene una sola componente es el mismo número, ¿cierto? Pero positivo. ¿Listo? Entonces, la gravedad de la Tierra va a ser de 9,8. Nos va a quedar la sustitución como gravedad de la Tierra, que es 9,8 porque es la magnitud, ¿cierto? La gravedad de la Luna nos va a dar el siguiente valor, que es menos 1,31. Si le saco su magnitud, eso nos daría 1,31. Si quieren, ustedes lo pueden verificar allá en sus casas cuando estén haciendo el ejercicio. ¿Qué unidades tiene gravedad de la Tierra? Metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad de la Luna tiene unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Estas unidades se nos van a cancelar. Entonces, m va a ser igual a ¿qué? Entonces usamos la calculadora, nos va a dar que 9,8 dividido en 1,31 es igual a 7,48 aproximadamente. 7,48 sería el factor de proporción. Digamos que una forma más fácil de interpretar este dato es de la siguiente manera. Reemplazo el 7,48 en la formulita. Entonces me queda que la gravedad de la Tierra sobre la gravedad de la Luna en nuestra fórmula anterior, que es esta, nos da que es igual a m, y m dijimos que nos dio 7,48, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera,
7,48. Yo puedo despejar de acá. ¿Cómo nos quedaría esa interpretación o ese despeje? Entonces, nos daría que la magnitud de la gravedad de la Tierra es igual, pues gravedad de la Luna está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría 7,48 por la gravedad de la Luna. Y esta sería la respuesta. La podríamos dejar hasta acá, pero la idea es argumentarla o entenderla. Entonces, en realidad esta es nuestra respuesta. ¿Cómo se lee o se interpreta? Nos quiere decir que la gravedad de la Tierra es 7,48 veces mayor que la gravedad de la Luna. Y se ve en la mera fórmula. La gravedad de la Luna es 1,31 y el de la Tierra es 9,8. La gravedad de la Tierra es mucho más grande. Entonces, si lo iluminamos con palabras, la gravedad de la Tierra es 7,48 veces más grande que la gravedad de la Luna Europa. Y eso es todo con este ejercicio, muchachos. Sería el ejercicio de la gravedad para la Luna Europa. Es un ejercicio sencillo en el cual se deben tener cuidado con la notación, con los signos y ciertos cálculos. Listo, muchachos, sería todo por el ejercicio de hoy.